Bueno, ¿qué tal? Seguimos con este estudio del Pentateuco. Estamos viendo el libro de Éxodo y en especial manera en estos capítulos el tabernáculo, la orden de Dios para que se le construya en el desierto su lugar donde iba a ser adorado y donde iba a habitar con su pueblo. Vamos ahora a mirar el capítulo 28. El capítulo 28 tiene que ver con las vestiduras sacerdotales. El capítulo 28 enfoca todo lo que tiene que ver con las vestiduras sacerdotales y el capítulo 29, el que continúa, se refiere más a la consagración que debían tener estos sacerdotes. Cuando nosotros estudiamos estos dos capítulos, tanto el 28 como el 29 del Éxodo, que nos habla del servicio sacerdotal, tenemos que tener en cuenta que vivimos de este lado de la cruz, o sea, en el Nuevo Testamento, y entender que hoy somos todo un pueblo de sacerdotes. Entonces, todo lo que tiene que ver con la vida de los sacerdotes, el ministerio de los sacerdotes, nos toca a nosotros particularmente. Lo que Dios le decía a ellos, Dios hoy nos dice a nosotros. Todo lo que tiene que ver con la consagración, con cómo ministrar, Dios nos dice a nosotros, ¿no? Ustedes deben ser de esa manera. Una de las cosas que también tenemos que tener en claro cuando nosotros leemos la palabra y leemos todo lo que tiene que ver con la consagración, ¿no? Esta consagración que tuvieron que tener Aarón y sus hijos para el servicio en el tabernáculo, una de las cosas que tenemos que mirar es que ellos primeramente ministraban a Dios. O sea, la función del sacerdote era ministrar a Dios ahí en el tabernáculo. Y como segunda función era ministrar también al pueblo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes representaban al pueblo delante de Dios, ¿no? Alguien dice que los profetas son aquellos que le hablan al pueblo en nombre de Dios. Bueno, los sacerdotes le hablaban a Dios en nombre del pueblo. O sea, pedían por las necesidades que tenía el pueblo. Miremos un poquito lo que eran las vestiduras que tenemos acá en este capítulo 28. Todo el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, la liturgia, todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Todo muestra a Jesús, muestra al pueblo de Dios adorando al Señor. Todo tiene un significado, es muy ilustrativo, muy de tipo el libro de Éxodo. Todo, el tabernáculo, el sacerdote, todo tiene un sentido, y más cuando lo vemos acá en el Nuevo Testamento, ¿no? Viviendo en esta época, porque es como que Dios escribiera para los que iban a venir también. El pueblo de Dios de aquella época entendía algo, pero no entendía todo. Hoy nosotros podemos entender muchas más cosas porque sabemos que el Mesías vino, que Cristo murió por nuestros pecados, que derramó su sangre, que en la Pascua fue crucificado, que resucitó al tercer día, que se cumplieron un montón de profecías que ellos daban a medida que construían el tabernáculo o ministraban a Dios. Por eso tenemos que entender que todo tiene que ver. Empecemos primero con las vestiduras de los sacerdotes. Ellos ya en su ropa interior se vestían con una ropa interior de lino, ¿no? Y luego se cubrían con lino fino. Si nosotros miramos, por ejemplo, el versículo 42, dice, y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Era todo como si fuera una camisola de lino que los tapaba completamente para descubrir su desnudez. Luego, encima de eso, venía como un manto de lino pintado de azul, y este manto de lino era muy parecido, ahora lo vamos a ver, era muy parecido a las cortinas del tabernáculo, ¿no? A las cortinas del lugar santísimo. Seguimos mirando, tenía esa túnica de lino fino, luego venía un manto
azul que tenía el efod, y luego también sobre este efod venía el pectoral. Así que vamos a ir mirando todo lo que tiene que ver con la ropa sacerdotal. Esta ropa terminaba con una especie de túnica, ¿no?, sobre su cabeza, un turbante que también era de lino, que se llamaba la mitra, ¿no? Ese turbante tenía una diadema de oro, y esa diadema de oro decía santidad a Jehová. Fíjense el versículo 36 y 38. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Todo el pueblo miraría lo que significaba el sacerdocio, ¿no? Santidad a Jehová. Vamos a desgranar cada cosa. Primeramente el efod. Vamos a leer lo que dice la Biblia con respecto al efod. Dice: y harán el efod de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrán 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. ¿Qué quiere decir? El efod era una túnica que no tenía mangas y que tenía 2 hombreras, y en las hombreras tenían como 6 broches cada una, ¿no?, para sostener todo el efod. Se sostenía mediante esos broches acá del hombro, entonces se colocaba, eran como una especie de broches o botones, y esos botones representaban y tenían escrito los 12 nombres de las tribus de Israel. O sea, 6 de un lado y 6 del otro. Esos broches tenían como una piedra de ónice, y en esa piedra estaban los nombres de 6 tribus y de las otras 6 tribus. Esto significaba que el sumo sacerdote llevaba sobre sus hombros todas las necesidades del pueblo de Dios. Servía a Dios con su pueblo en sus hombros. Llevaba a su pueblo sobre sus hombros. Pedía por las necesidades, y también ese efod estaba con un cinto que también significaba de que era un siervo, de que lo que estaba haciendo este sacerdote era servir a Dios y ministrar a Dios y ministrar también a su pueblo. Lo que venía después de eso era el pectoral, ¿no? Lo tenemos del versículo 15 al 30, tenemos algunas definiciones de lo que era el pectoral. En realidad el pectoral era como una bolsa de tela, ¿no? Era una bolsa que se colocaba, una bolsa de tela. Por fuera tenía como 12 piedras preciosas que se veían, ¿no? 12 piedras preciosas, y por dentro, con un bolsillo interno, estaba el Urín y el Tumín, ¿no? Ustedes más o menos conocen de qué se trata eso. El Urín y el Tumín eran esas piedras que después vamos a ver para qué se usaban. Ahora, estas 12 piedras también simbolizaban al pueblo de Israel. Y eso quería decir que el sacerdote no solo tenía su pueblo sobre sus hombros, sino también sobre su corazón. Todo esto, hermanos, profetizaba a nuestro sumo sacerdote, a Jesucristo, nuestro Señor, y su función en el cielo de intercesor y de sumo sacerdote. Él tiene a su pueblo sobre sus hombros y su pueblo en el corazón. Él intercede por nosotros. Ahora, hablemos un poquito del Urín y el Tumín. ¿Qué significaba? Bueno, la palabra Urín significa luz y la palabra Tumín significa perfección. Luz y perfección. Características de nuestro Señor. Ahora, ¿para qué se usaba? Bueno, la palabra de Dios ahí en Números 27, 21 nos cuenta un poquitito para qué se usaba el Urín y el Tumín. Vamos a leerlo. Dice: y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín. Delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él,
y toda la congregación. En la antigüedad, muchos pueblos paganos tenían dos piedras, una blanca y una negra, que las tenían, y si salía la negra, quiere decir de que Dios había dicho que no, y si salía la blanca era como decir sí, ¿no? Entonces de esa manera ellos actuaban. No solo sucedió en el pueblo de Israel, sino también en pueblos paganos. Por eso, hermanos, no sería sabio que seamos dogmáticos en esto, porque los versículos que tenemos no son claros sobre el tema. Sí tenemos que decir que en algunas situaciones Dios proveyó para su pueblo este Urim y este Tumim para determinar su voluntad. No es que era una piedra que se usaba para decir qué vamos a comer esta noche, o tengo que ir por este camino o tengo que ir por el otro. No, eran unas piedras sacerdotales. No la podía tener el pueblo, solamente la podía tener el sacerdote. Entonces, hoy nosotros no necesitamos eso. Hoy Dios nos dio su palabra para poder determinar la voluntad de Él, y su Espíritu Santo para dirigirnos. Luego del pectoral venía el manto del efod, ¿no? Era un manto que lo tenemos ahí en el versículo 31 al 35, ese manto todo azul, que no tenía costura, que tenía un agujero sobre la cabeza. ¿Saben qué? Era como una especie de poncho, era muy parecido a un poncho. Se colocaba por la cabeza como un poncho, y al final del manto había dos cosas interesantes. Tenían unas campanillas de oro, ¿no?, intercaladas con granadas, ¿no?, que eran granadas de tela. Todavía se usan las granadas en algunas cortinas, inclusive yo lo he visto en ponchos, ¿no? Son esas especies bolitas de tela que se hacen para terminar algo y que quedan como colgando. Bueno, los judíos, los hebreos de aquel momento, utilizaban eso como una especie de granadas, ¿no? Parecían a las granadas, al fruto de las granadas, y simbolizaban cada cosa algo. El oro simbolizaba que se estaba sirviendo y adorando al Señor, y ese sonidito que emitían las campanitas mostraban al pueblo que estaba afuera de que el sacerdote estaba ministrando. Y las granadas cumplían dos funciones. Primero, evitaban que las campanillas se chocaran entre ellas, porque estaban en el medio, una campanita, una granada, una campanita, una granada. Y además representaban también el regocijo y el fruto de servir al Señor, ¿no? Las granadas sugieren el fruto, y las campanillas la adoración, que es importante saberlo para nosotros. Nosotros, cuando servimos al Señor, lo servimos para adorarlo a Él, para glorificarlo, y eso trae fruto a nuestra vida. Lo otro, por último, la famosa diadema santa, ese turbante, esa mitra que tenía, que era muy sencillo, era un gorro blanco bastante alto. ¿Saben a qué podemos identificarlo? Bueno, además de la famosa mitra papal, que de sencilla no tiene nada, no es algo mucho más sofisticado, era como un gorro de cocinero, era una especie de no tan alto, ¿no?, pero bastante alto sobre la cabeza, y en el frente tenía esta lámina de oro que decía santidad a Jehová. Si nosotros leemos el versículo 6 del capítulo 29, que vamos a ver en el próximo video, dice: y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Cuando un hombre, una mujer del pueblo de Israel veía al sacerdote con ese turbante, con esa diadema que decía santidad a Jehová, estaba reconociendo de que debíamos ser santos para servir a Dios, para pedirle las cosas a Dios, para vivir una vida que a Dios le agrade. Santidad a Jehová. Eso estaba atado con un cordoncito azul, dice la palabra, y también
le mostraba al pueblo. El sacerdote no veía la lámina de oro, sino que el pueblo lo veía. Y le estaba sugiriendo al pueblo que debía ser un pueblo santo. Nosotros hemos sido aceptados como santos por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Él nos justificó, ¿no? Él nos dio un sacerdocio santo, un sacerdocio para el Señor. Hermanos, todas estas cosas que hemos visto en este capítulo 28 nos habla de que debemos ser santos, nos habla de santidad, nos habla de un sacerdote responsable con sus 6 piedras de ónice sobre sus hombros, llevando la carga del pueblo, responsable sobre esas 12 piedras, llevando la carga del pueblo en su corazón, ministrando santidad al Señor, vestido de lino fino, esas campanitas que nos hablaban de adorar al Señor con pureza, esas granadas que nos cuentan y nos dicen que debemos dar fruto. Y parece ser que todo tiene un proceso, ¿no? Todo tiene un proceso. Ahí en el lugar santo, cuando el sacerdote ministraba, escuchaban el sonido de las campanas, escuchaban el sonido de la ministración, de la adoración al Señor. ¿Escucha Dios nuestro sonido? ¿Está dando un sonido agradable al Señor nuestra vida? ¿Escucha Él las campanitas de oro colgando de nuestra vestidura sacerdotal? ¿Ve el Señor nuestro fruto? Hoy somos un reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Todos ministramos al Señor. Todos tenemos libre acceso al lugar santísimo. Que nuestra vida declare santidad a Jehová. Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo video con el capítulo 29 de Éxodo.